Cuando era niña vi a mis padres, ellos no había comprensión y yo sufría mucho por los dos. Desde muy niña me fui consumiendo, desde muy niña me fui consumiendo. Una vez más, profesor que entrevistando. Seguimos con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos a una invitada, Cristel Almerco, una joven artista, actriz e intérprete a la vez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristel? Tu saludo para Creagen. Hola, bueno, estoy muy emocionada. Muchas gracias a Genaro Boraca, a la producción de Creagen, por esta oportunidad, por darnos una oportunidad a los nuevos talentos. La verdad, estoy muy emocionada por esta entrevista, estoy muy feliz. Y pues ahorita estaremos comentando nuestra carrera en esto que es el arte. Y bueno, estoy muy feliz y nada más. Qué bueno, Cristel. A ver, Cristel, cuéntanos, ¿de qué parte es Cristel? ¿De qué parte del Perú? Bueno, yo soy de Huancayo, de la ciudad incontrastable. Bueno, mi mamá también es de Huancayo, mi papá es de Cerro de Pasco. Pero bueno, yo nací aquí. Aquí estoy viviendo también en la actualidad. Mira tú, qué bien, Cristel. Dime, Cristel, ¿cómo así empezó el folclore en ti? Uy, el folclore. Bueno, todo empezó creo por el tema que amo, el arte. Entonces el folclore, el canto estaba dentro del mundo del arte porque yo empecé actuando. Más o menos hace 4 años empecé en esto que es el arte de cantar. Pero siempre ya me gustaba desde muy pequeña pues cantar en las escuelitas, en eventos familiares, en las reuniones familiares. Pero me dediqué al canto hace 4 años más o menos. Empezamos con las clases de canto y todo, pero creo de que siempre me ha gustado cantar. Mira tú, pero dime, Cristel, también eres actriz, fíjate. Hemos visto esa película de Warmi. Cuéntanos, hablemos de eso un poquito y un poquito de la música que te estás dedicando también, pues, Cristel. ¿Cómo así fue esa película? ¿Un casting? Cuéntanos. Bueno, la película fue grabada ya hace un buen tiempo. Yo entré a Warmi, pero ya fue hace mucho tiempo. Yo entré al arte de la actuación cuando tenía 4 añitos. No sabía ni hablar bien, pero yo estaba ahí actuando, ya que fue casi todo de casualidad, porque en el taller de Daniel Núñez Durán estaban haciendo un taller de actuación, pero para niños mayores de 10 años, creo. Y yo fui a acompañarle a mi primita. Yo fui a acompañarle y yo estaba haciendo los ejercicios que ellos hacían. Claro. De ahí nada más Daniel Núñez me invitó pues a estar en su taller de actuación y la verdad desde ahí aprendí muchas cosas. Este proyecto de Warmi ya está desde hace mucho tiempo. Ya estábamos con esto de Warmi ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Las grabaciones empezaron hace unos años, pero la película Warmi en sí fue pasando de fase, como se puede decir. Primero era madre, después se fue cambiando. Los actores también porque crecían y todo, se fueron cambiando los actores y a los finales pues ya tenemos la película Warmi. Pero dime, Cristel, esa película se habló mucho tiempo que se vea producir la película, el rodaje se hizo, pero pasó mucho tiempo y después lo estrenaron. ¿Qué pasó esa parte? Yo creo que todo por lo que se paró la película fue más que nada economía, ya que pues al hacer una película no es fácil, ¿no? Porque unos podemos verlo tan fácil, pero no se dan cuenta que detrás de eso la producción pues necesita su pago, los chicos, vestuario, movilidad, comida. Y también recordemos que Warmi no solamente fue grabada aquí en Huancayo, sino también fue grabada en Lima. Entonces también movilidad, pasajes, hotel, todo eso influenció mucho también al retrasar las grabaciones, porque fue un momento donde quedaron ahí las grabaciones, después de un año se volvió a retomar y después terminamos las grabaciones, pero los chicos se demoraron en edición. Más que nada los años que estuvimos esperando fue por edición.
ya que había algunos problemas con producción, pero gracias a Dios se solucionaron y ahora estamos viendo pues la película Warmi como ahora está en YouTube también. Sí, es linda la película de paso, ¿eh? Dime a todo esto, Cristel, era bien chiquita, cuéntanos, ¿qué edad tenías entonces en esa película? Por favor, no te vayas. Papá, por favor. Bueno, yo cuando grabé la película empecé grabando a los 9 años. Empecé a los 9 años grabando esa película, pero como le digo, también pasó un año que nos detuvimos. Entonces, habré grabado hasta los 10 años más o menos, 10, 11. Habré grabado hasta los 11 años porque en la película también se nos nota que en un momento estamos chiquitas y de un momento a otro como que ya cambiamos un poco. Y eso también hay algunas fallitas por el tema de la edad que retrasamos también. Claro, claro, sí, sí. En realidad tu actuación es impecable, te digo, Cristela, más con Jennifer, la favorita del arpa, quieren ser una dupla, ¿eh? Y también está ahí la protagonista, pues, Samantha Arce, qué buena actriz. Pero la película sí tiene todo, de drama, escena y todas esas cosas, ¿eh? Y sobre todo también tiene un gran mensaje. Sí, de hecho, a eso iba, ¿no? Y cuando tú, en la secuencia que tú vas, cuando vas a buscar a Esperanza en la película, ¿sí? Lo vas a llevar a tu hermana, que es Jennifer, lo vas a buscar, pero esa parte te sale muy bien, como que Esperanza, esa cosa, lo hace tan real que la verdad es, no sé, algo explicable, ¿eh? Cuéntanos sobre esa parte, ¿cómo fue? ¡Esperanza! ¡Esperanza, mamá! ¡Mamá! Yo creo de que gracias a muchas cosas que pasaron justo en ese momento, yo me metí en el personaje de Lucero, porque, bueno, siempre recalco lo mismo, en mi casa, gracias a Dios, no hay problemas familiares ni nada, mis papás son unos amores, mi hermano igual, entonces, gracias a Dios, ¿no? Pero justo en ese momento, una amiguita me contó, ¿no? Sobre lo que estaba pasando su familia, sus papás, llorando me contó. Y yo no sabía qué hacer, éramos chiquitas, ¿no? Y me contó de que le pegaba y de que tenía una hermanita todavía menor y de que ella necesitaba protegerla a su hermanita, pero no sabía cómo. Entonces en ese momento justo me dieron el guión y yo, wow, yo soy muy sentimental, la verdad, al recordar todas esas cosas, pues yo leí el guión por primera vez y me encantó, empecé a llorar, porque vi de un caso muy cerca de que sí era verdad y como que en ese momento todas mis expectativas de que todas las familias eran así como mi familia y vi la realidad del mundo en el que estamos viviendo. Claro, claro, sí. Emocionante esas partes que pasaron, pues, ¿no? Dime tú, ¿con Jennifer te ves? ¿Están cerca, en Huancayo mismo o está en otra provincia? No sé, cuéntanos. Ella vive un poquito más lejos. Bueno, yo le cuento de que estábamos haciendo un proyecto, pero también por este tema de la pandemia, pues nos dejaron ahí. Con las otras chicas también estábamos haciendo ese proyecto, pero ella también por el tema de la universidad, como que se le complica mucho los tiempos. Y por eso es que dejamos de hacer también eso del proyecto que estuvimos haciendo, pero estamos esperando de que pues se desocupe un poquito más y ya pues pase todo esto. Claro, de hecho que ya pasó todo esto, pues sí, retome. Aparte de eso, tienes otra película, creo, Cristel, cuéntanos. Sí, bueno, en mi carrera de actuación he tenido cortometrajes ganadores y también una película de terror que es muy diferente a Warmi, porque como ustedes saben, Warmi es drama, ¿no? Y yo me he especializado en el género del arte dramático, pero cuando me dieron la oportunidad de grabar una película de terror, era completamente diferente, porque es diferente, ¿no? Yo estoy acostumbrada como a hacer escenas dramáticas y en el terror como que fue más complicado, pero era más divertido, la verdad era más divertido. ¿Por qué? Porque creo de que detrás de todo eso de las escenas de terror había
mucha química entre los chicos, mucha chacota, mucha diversión, y creo de que eso también fue muy bonito, una experiencia muy bonita. He grabado comerciales, videoclips, bueno, dentro de mi carrera de actuación. Has hecho 2 películas y ahora la tercera que está, que momentáneamente se ha parado por la pandemia, pues, ¿no? Bueno, la película de Kiyari, pues este proyecto es un poco más ambicioso, ya que es nacional. Está dando que hablar ahorita este proyecto. La verdad, pues estábamos a un 70% de grabaciones cuando nos agarró la pandemia y nos detuvo las grabaciones y solamente falta un poquito para terminar esta película. Ah, mira tú, ya se van a terminar, ya tienen el 70% de Kiriari. Y dime, ¿en qué partes del Perú se ha grabado esa película? Esto, las tomas y todo eso. Bueno, está todo Huancayo. Huancayo hay muchas partes que han agarrado de Huancayo y también Ayacucho. Está también Ayacucho. Y bueno, estamos esperando de que pase todo esto porque también el tema de los viajes y todo eso pues está un poco complicado ahorita. ¿Cuál es tu personaje en sí en esa película? Bueno, la película trata sobre como una tercera guerra mundial, ¿me entiendes? Como ciencia ficción, también diferente a lo que estoy acostumbrada a hacer, es ciencia ficción, como que del 2045 más o menos, a esos años nos vamos, como del futuro, ¿me entiendes? Claro. Entonces, creo de que esa película ha sido como un poquito, el director ha estado, no sé, es un poco mago, creo, porque también habla como que de esto, ¿no? De lo que estamos pasando ahora. Tiene un poquito de esto, así que va a ser muy interesante. Qué bueno. Bueno, esperemos pues que termine esa película para poder verla, pues sí. Yo pienso que va a ser un boom, igual que Warmi, ¿eh? Así es, esperemos que sí, pues, al igual que Warmi también es un proyecto muy bonito que nos ha dado un gran mensaje, creo que también a los actores mismos. Hemos vivido, como decir, en carne propia lo que ellos viven, ¿no? Porque en ese momento de la actuación, pues, te pones en ese momento el personaje, bueno, en mi caso de Lucero, la niña más pequeña, la que sufre más, la que no sabe a dónde ir o apoyar a su papá o a su mamá, no sabe en realidad. Y bueno, esa película también está muy bonita, así que vayan a verla en YouTube. Sí, de hecho que lo están viendo mucha gente, tiene muchas visitas esa película, ¿eh? Dime, Cristel, ¿en tu familia también son así artistas, actrices? Cuéntanos. Sí, lo que cantan, mi abuelita canta hermoso, la verdad. Ella no se ha dedicado al canto, pero ella es del norte, ¿no? Y tiene una voz hermosa, la verdad, a nosotros nos encanta cuando ella canta, pues tíos de parte de mi abuelita. En la actuación creo de que no, mi familia no, ninguna de mi familia está en la actuación, mi mamá un poquito, pero a ella le gusta estar detrás de las cámaras, no delante, a ella le gusta estar de producción, viendo, y también pues es por eso que se ha ganado un cariño muy especial en todas las películas que he trabajado, porque ella siempre ha estado diciendo, mira, esto puede ser así, chicos, no lo tomen a mal, pero eso también puede ser así. Entonces, es como la mamá, creo, de cada proyecto que hacemos, y bueno, los chicos también son muy lindos con mi mamá también, por eso mismo, de que le gusta estar detrás de cámaras y dar sugerencias. Claro, me parece muy bien. Dime, Cristel, entre la actuación de eso y la música, ¿por cuál te inclinas más? Uy, no, por los dos, no podría una balanza, porque cada uno tiene su fuerte, como digamos, ¿no? En la actuación es un proyecto, después de meses sales como un bebé, ¿no? Y tienes que hacerlo crecer. En la actuación es casi todos los días grabando con ese personaje, hasta a veces se te queda un poquito el personaje, claro, se te queda sí. un poquito el personaje, entonces es como diario grabar. En la última película que estamos grabando también, que es Kiyari, pues estábamos en 2 meses, se iba a terminar toda la película, y ya pues estábamos ya terminando, y ya pues se quedó ahí, y estamos esperando que regresemos, pero en el canto es totalmente diferente. De verdad, yo siento a las personas cuando empiezan a cantar, empiezan a corear o hasta empiezan a llorar, ¿no? Creo de que es algo muy emocionante para mí, me llena el corazón, me llena.
que todas las personas estén cantando, que me feliciten también. Yo estoy muy agradecida con todas las personas que me han apoyado, porque en el género de actuar, cuando yo actúo tengo las personas que les gusta la actuación, ¿no? Y también cuando canto les gusta. Entonces no hay como que para poder elegir entre uno de esos, a mí me encantan la verdad los dos. Claro, claro. Bien. Dime, Cristel, ¿tienes alguna composición tuya compuesta por ti? No, todavía no, pero estamos trabajando en eso, así que ya hay muchas sorpresitas, entre ellos muchos proyectos también nuevos, ya que por la pandemia se han detenido un poquito, ¿no? Están ahí en espera, pero no estamos quitando la posibilidad de que sí hay proyectos nuevos, hay composiciones nuevas, hay canciones nuevas, y claro, lo demás para que puedan bailar, zapatear y sentir las canciones. Ya te hemos visto en la pantalla, lo haces muy bien, actúas muy bien en los dramas y todo eso. Queremos escucharte, pues, un tema, pues, Cristel, a ver, ¿podría ser? Claro, encantada. Uno de los temas que he sacado se llama Cajamarquino y está en YouTube en mi canal, así que así va esta canción. Cajamarquino de ojos azules, por tu amor estoy llorando. No me niegues tu boquita por la que ando suspirando. Siempre te veo cada mañana cuando pasas sonriendo. Por un beso de tus labios te juro que estoy muriendo.